Buenas noches compañeros, mi nombre es Manuela López. Junto con mi compañera Sara García vamos a exponer el tema del trastorno de pánico. El trastorno de pánico surge a nivel psiquiátrico y se manifiesta de manera física y psíquica en un individuo. Consiste en la aparición de dos o más crisis de pánico. Generalmente, los sentimientos que experimentan en esta crisis son de mayor intensidad, como lo son la ansiedad, el temor o la angustia. Incluso la persona no puede controlar su propio cuerpo. Este trastorno suele aparecer en la adolescencia y en la adultez. A veces vamos a encontrar que los infantes tienen algunos síntomas que nos menciona el manual diagnóstico 5, pero no puede ser diagnosticado por su corta edad. Lo más prudente es esperar a que entre en la adolescencia para poder ser diagnosticada. Un dato bien interesante es que el trastorno de pánico sucede más a las mujeres que a los hombres. A la hora de hablar de los síntomas del trastorno de pánico, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, encontramos que hay un montón de estos, aproximadamente unos 15 síntomas, pero si encontramos 4 o más, hay probabilidades de que este trastorno esté presentándose. Entonces tenemos la aceleración de la frecuencia cardíaca, la sudoración excesiva, sentir mucho calor o mucho frío corporal, un hormigueo en las manos, en los pies o en cualquier extremidad del cuerpo. Buenas noches compañeros. Dándole continuidad al tema del trastorno de pánico, nos interesa saber cuáles son sus causas. Específicamente no podemos hablar de causas, pero podemos hablar de unos factores de riesgos que vuelven a la persona más proclive a sufrir el trastorno de pánico, como lo son altos niveles de estrés, un carácter que sea sensible a emociones negativas o al estrés, que se puede desencadenar de situaciones cotidianas, como lo es el matrimonio, el hecho de tener hijos, sufrir la pérdida de un ser querido, afrontar divorcios o otras situaciones similares. También otro factor de riesgo para estos son los cambios que se pueden dar en el cerebro a nivel neuroquímico, específicamente hablando de los neurotransmisores. Esta situación, la persona la primera vez no puede saber que la va a sufrir, pero a medida de que se va conociendo más, sabe qué situaciones pueden desencadenar el trastorno o la crisis de pánico. ¿Cómo es una crisis de pánico? La crisis de pánico es un sentimiento temporal de ansiedad o angustia que no puede ser superada. La crisis va a durar de 10 a 30 minutos. Los primeros días se va a experimentar con mayor intensidad el sentimiento. La persona siente una necesidad imperativa de escapar pues de huir de este lugar, así el peligro o el temor no sea real. Siente que las otras personas o sí mismo no lo puede manejar. Entonces, por el hecho de ser tan intensa la emoción, siente que son periodos muy largos que está padeciendo la situación. ¿Qué ocurre en el cerebro durante el ataque de pánico? Es importante saber que hay una sobreactivación en el procesamiento de las emociones, lo que significa una sobreactivación en el sistema límbico, específicamente en las estructuras de la amígdala, el locus y el hipocampo. Eh, Esto va a desencadenar la segregación de neurotransmisores como la noradrenalina, que es la respuesta inmediata o la respuesta correspondiente al sentimiento del miedo o el peligro. Eh, a nivel del cuerpo también hay un desequilibrio en las segregaciones de los neurotransmisores de noradrenalina, serotonina, dopamina y el GABA. La persona en sí no puede reaccionar ante ningún estímulo en este momento. Cuando hablamos del tratamiento para los trastornos de pánico, encontramos lo que son la psicoterapia y los medicamentos. Dentro de la psicoterapia tenemos la reestructuración cognitiva, que es de modelo cognitivo conductual. Entonces lo que se hace en esta es enfocarse
en las interpretaciones catastróficas del individuo frente a ciertas situaciones. Entonces hacemos una resignificación de esto para que haya una mejoría. De hecho, es una de las técnicas que tiene el 85% de fiabilidad. Quiere decir que es muy compatible con muchos pacientes y es bastante eficaz. Está dividida en 11 sesiones y 2 de seguimiento. También tenemos la técnica de respiración diafragmática y de relajación. Entonces, en esta técnica nos hablan de un órgano llamado el diafragma, que está ubicado debajo de las costillas y encima del estómago. Entonces aquí nos enseñan a hacer esa respiración adecuadamente para poder que sea más lenta y más profunda. También tenemos otra técnica que se llama la exposición a los estímulos que perturban al individuo. Lo que se hace aquí es exponer al individuo a este estímulo perturbador de manera lenta, ¿cierto? Entonces es un proceso que lleva su tiempo para que la persona, al presentarse finalmente, reduzca mucho más su ansiedad y no le afecte tanto. Hablando de la otra parte del tratamiento del trastorno de pánico, nos referimos a los medicamentos. Específicamente hablamos de los antidepresivos triciclíticos. Hablamos de los agentes bloqueadores de la recaptación de serotonina. También hablamos de los inhibidores de monoamina oxidasa y los beta bloqueadores. Los que se van a encargar de hacer estos medicamentos es controlar la segregación de los neurotransmisores que son correspondientes con la emoción del miedo. Entonces, al no haber una respuesta física, el trastorno de pánico va a ser sinopsíquico, entonces va a tardar menos tiempo por un lado, y ya lo que sigue para tratar son las ideas y los pensamientos ya en terapia psicológica. Se recomienda que los medicamentos no se utilicen por más de 4 semanas, ya que se teme que se genere adicciones. Hablando de la otra parte del tratamiento del trastorno de pánico, nos referimos a los medicamentos. Específicamente hablamos de los antidepresivos triciclíticos. Hablamos de los agentes bloqueadores de la recaptación de serotonina. También hablamos de los inhibidores de monoamina oxidasa y los beta bloqueadores. Los que se van a encargar de hacer estos medicamentos es controlar la segregación de los neurotransmisores que son correspondientes con la emoción del miedo. Entonces, al no haber una respuesta física, el trastorno de pánico va a ser sinopsíquico, entonces va a tardar menos tiempo por un lado, y ya lo que sigue para tratar son las ideas y los pensamientos ya en terapia psicológica. Se recomienda que los medicamentos no se utilicen por más de 4 semanas, ya que se teme que se genere adicciones. Buenas noches, compañeros, les damos gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido mucho de este tema y que les sirva bastante para el parcial.